Hola mis estudiantes de física. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de todos esos conocimientos de las ciencias naturales que aprendieron en el colegio nacieron hace cientos, incluso miles de años atrás? Así es. Lo que conocemos como ciencias naturales es un conjunto de verdades, las cuales son el resultado de todo un proceso de construcción de conocimiento que nació en la misma antigüedad, con pensadores como Tales de Mileto, hace unos 2600 años. A Tales de Mileto se le atribuye la primera ruptura con la mitología tradicional, la cual pretendía explicar que los fenómenos de la naturaleza eran designios de los dioses. En otras palabras, una inundación, las buenas o malas cosechas, la explosión de un volcán, las mismas enfermedades eran producto de los dioses. Pero con pensadores como Tales de Mileto surge la necesidad de estudiar la naturaleza de una manera ordenada. Fueron los griegos quienes convirtieron a la naturaleza en objeto de investigación. Y así nacen las ciencias naturales como tal. Pasemos ahora para hablar de otro gran pensador de la antigua Grecia, Pitágoras, nacido en la isla de Samos alrededor de unos 500 años antes de Cristo. Filósofo, matemático, físico y gran geómetra. Es el que más nombramos en el colegio, y no porque conozcamos de su historia, sino por su famoso teorema conocido como el teorema de Pitágoras. Pero ¿sabían ustedes que Pitágoras hizo un gran aporte a la música? Según Pitágoras, se podía interpretar matemáticamente a partir de proporciones numéricas bien definidas. Una cuerda de 12 centímetros, otra de la mitad, otra de las 3/4 partes y otra de los 2/3. Si esas 4 cuerdas están bien tensionaditas, las ponemos a sonar, deben sonar armónicamente. Pero no contento con eso, fue más allá. Planteaba que los planetas tienen su propio sonido al girar alrededor del Sol. Entre más cercano esté al Sol, más agudo es el sonido, y entre más lejano esté del Sol, sería un sonido más grave. Decía también la teoría, la distancia entre los planetas guardan las mismas proporciones que existen entre los sonidos armónicos de una escala musical. En otras palabras, nuestro sistema solar tendría una armonía musical. A esa armonía la llamó Pitágoras armonía de las esferas celestes. Pasemos entonces a otro grande de la Grecia, Aristóteles. ¿Quién no ha hablado de él cuando estudia filosofía? Hace casi 400 años antes de Cristo. Se le atribuye el primer modelo científico con el que contó la humanidad. Este modelo consideraba que la Tierra era el centro del universo. La Tierra está quieta y el Sol, la Luna y las estrellas se mueven alrededor de esta. La Tierra es redonda y no plana, ya que los cuerpos pesados al caer convergen hacia su centro. Decía que la Luna era la separación entre el mundo material por debajo de la Luna y el mundo celestial por encima de la Luna. El mundo material que se encuentra por debajo de la Luna está formado de 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Y el mundo que se encontraría de la Luna para arriba sería el mundo celestial, en el cual solo se obtendría un solo elemento, que sería la quinta esencia, o también el éter. Es el que más se defendió en aquella época, se tomó como una verdad absoluta, tanto que la Iglesia y las altas cortes defendían esta teoría. Casi 500 años después de Aristóteles, este otro griego, en su obra El Almagesto, decía que la Tierra era el centro del universo y los planetas, cada uno de ellos tenían sus propias órbitas.
Mercurio su propia órbita, Venus su propia órbita, Marte su propia órbita, pero a su vez giraban en órbitas excéntricas alrededor de la Tierra. Y según Claudio Ptolomeo, en la parte externa de una gran esfera se tendrían las estrellas fijas. El modelo geocéntrico entonces es superado por el modelo heliocéntrico con Nicolás Copérnico. Su famosa obra Revoluciones de las esferas celestes. El centro es el Sol y la Tierra se mueve alrededor del Sol. La Tierra pasa a ser un simple planeta. Les cuento que el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico solo vino a ser publicado días después de la muerte del astrónomo. Y aunque coincidía en parte con los otros modelos, las órbitas seguían siendo circulares. Para la Iglesia y para las altas cortes solo importaba seguir defendiendo el modelo geocéntrico. A ellos no les interesaba que el modelo heliocéntrico fuera sólido matemáticamente y geométricamente. Y aquí les traigo la historia de Filippo Bruno. Más tarde, Giordano Bruno se dedicó a defender el heliocentrismo de Copérnico. Él decía, el universo está formado por infinitos mundos, el Sol es una estrella más y la Tierra gira alrededor de ella. Esto le costó a él, un 17 de febrero del año 1600, fue quemado en la hoguera en plena plaza de Roma, tildado de ser hereje. Pasemos a un gran astrónomo, Johannes Kepler. Entre los años 1561 y 1630, todavía en los colegios, trabajamos sus famosas 3 leyes de Kepler. Veamos cuáles son. Dice la primera: todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. Es bueno entender que una elipse tiene 2 focos. Entonces el Sol ocupa uno de los focos. Según la segunda ley de Kepler, las áreas que barre el planeta cerca del perihelio es igual a las áreas que barre el planeta cerca del afelio. Y como el área de acá debe ser más grande, sería más grande, entonces quiere decir que el planeta por acá, por el afelio, debe ir más despacio. Y por acá, por el perihelio, debe ir más rápido, ya que las áreas que tiene que barrer el planeta alrededor del Sol deben ser iguales. Y la tercera ley de Kepler dice, el cuadrado del periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia media al Sol. Ahí podemos ver la relación matemática. Pasemos ahora a un grande de la historia del conocimiento, Galileo Galilei. A Galileo Galilei se le atribuye el método para investigar, en otras palabras, el método científico. Fue obligado a abjurar, es decir, a retractarse de sus ideas porque aceptaba que la Tierra era un simple planeta que giraba alrededor del Sol. Mire que la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, a pesar de tener un gran fundamento matemático y geométrico, todavía no era aceptada. Además, se le atribuye también perfeccionar el telescopio con el cual hizo observaciones de la Luna. Encontró que la Luna es un cuerpo material. La Luna contenía entonces cráteres y valles. Viene ahora el más grande de los grandes, Isaac Newton. En 1687 publica su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Qué decimos de Isaac Newton? El padre de la mecánica clásica. Se dice que con Isaac Newton se realiza la primera gran unificación del conocimiento, en lo que se conoce entonces como la mecánica clásica de Newton. Con la física de Isaac Newton,
las matemáticas se consolidan como el lenguaje de la ciencia. Recordemos que la física de Isaac Newton se fundamenta en 3 leyes conocidas como las leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Gracias a la ley de gravitación universal es que Newton realiza otra gran unificación y puede mostrar que la caída de la manzana se debe a la misma fuerza que rige el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, o de un satélite alrededor de la Tierra, o de los planetas alrededor del Sol.